está hablando de la atropina, se recordar mecanismos de acción de atropina y que tiene que ver con lo que es el corazón. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? No, ahora tenemos un caso. Tenemos un Beagle de 11 años que tiene tos desde hace 3 semanas, una emisión de pérdida de tono postural con relajaciones físicas. Ese tono postural es desagradable. ¿Ok? Se cae como que se desmayó 5 minutos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Dice pesa 10 kilos, ¿ok? No son válidas, tiene un llenado capilar a un lado, 3, ¿ok? Soplo o los históricos 3, 4, pesa 4, una insuficiencia valvular mitral, leve aumento de la frecuencia respiratoria 40, ¿qué más? Frecuencia cardíaca 160 latidos por minuto y pulso eusínico. Pulso eusínico. ¿Lo había escuchado? Dice que es aquel que se encuentra dentro de los parámetros normales. Características: amplitud normal, frecuencia regular, ritmo constante y tensión adecuada. Se llega a la par con la frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces, pero de verdadero cinético de movimiento, ¿sí? Cayendo. ¿Qué podemos ver en este perrito? Primero, nos está diciendo que ya tiene un soplo, ¿no? Soplo los históricos, como les mencionaba, esto está relacionado mucho con una insuficiencia de las válvulas, de la válvula mitral. Para esta edad, para ese perrito, ¿okay? Es posiblemente sea una enfermedad de la deficiencia de esta válvula, mixomatosa. Vamos a ver que tenemos miren esa radiografía. Hay dos radiografías donde vemos el corazón. ¿Qué cosa les llama la atención? El tamaño del corazón. ¿Cómo está ese corazón? Parece una pelota. Una pelota, parece, ¿no? Entonces, ahí se menciona que, por ejemplo, que la silueta cardíaca, ¿cómo está? Está aumentada, súper aumentada. Y se nota mucho, ¿por qué? Porque está hasta qué espacio intercostal está. Hasta el noveno espacio intercostal está, ese corazón. ¿Qué más podemos ver ahí? Que está Vamos a ver, no se nota muy bien, pero como mencionaron que era una pelota, se menciona que, por ejemplo, el corazón se menciona que cuando se hace esta radiografía tiene como una formita como si tuviera la cintura. Entonces se dice también que perdió la silueta, se notaba redondito. ¿Qué más? ¿Cómo podemos ver aquí en esta radiografía? ¿Qué pasa con los pulmones? ¿En algo de los pulmones? Hay una ya, no hay sería aquí, hay como unos hilitos, ¿no? Esos hilitos están indicando qué cosa, posiblemente ahí haya agua, ¿ok? Entonces, si hay agua, estamos diciendo que puede
hilitos, ¿ok? Por lo general no es la consistencia normal del pulmón. Los pulmones son aire, entonces no debería, ¿ok?, notarse como tal. Para tener ese patrón, posiblemente, según esto, ¿ok?, según el caso, se asemeja o se va a tener mucho en relación a un edema, posiblemente a un edema, o a algún material que esté ahí depositado. Por eso es que tiene ese colorcito blanco. ¿Ven ustedes lo que es blanco? ¿Ok? Pues, eso hace que tenga como una densidad y que no deje pasar los rayos X, por eso que se forma. Puede ser cualquier líquido, ¿ok? Pero en este caso, considerando las condiciones líquidos que tiene, lo vamos a relacionar con un edema, y un edema que está siendo producido por este corazón, grande, que es producto de esta deficiencia anisomatose de la válvula mitral. Posiblemente, sí. Específicamente, ¿por qué lo digo? Porque esta placa ya lo hemos trabajado, ¿no? Entonces yo puedo decir esto. Yo que sea el experto en las placas, para todo eso hay que, ¿sí? Entonces vamos a ver qué podríamos nosotros, cómo podríamos nosotros, cuál sería el abordaje clínico o el abordaje farmacológico para este caso. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos dar? Por ejemplo, según las descripciones muestran que con este corazón así agrandado también se ven los vasos, ¿ok?, las venas también agrandadas, ¿ok?, signo de congestión. Entonces esto posiblemente es una insuficiencia cardíaca congestiva. Una insuficiencia cardíaca congestiva lo que hace es que toda la sangre esté congestionada, que no avance como si en las pistas hubiera mucho carro y se queda y eso causa, ¿ok?, lo que hemos visto, el edema, ¿sí?, porque va a ir regresando. ¿Por qué? Porque esta insuficiencia, lo que ha causado ha sido la insuficiencia de la válvula mitral, es lo que causó. Por eso es del lado izquierdo, regresa y se ve edema pulmonar. Aquí tenemos, por un lado, un edema que tendríamos que trabajar con un diurético, ¿sí? ¿Qué más podríamos trabajar ahí? ¿Qué más podría ser? Necesitamos reducir, ¿ok?, ese edema. Eso está causado por esa congestión que está habiendo. Podemos reducir. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan del retorno venoso? Hablábamos de que era respecto a la parte de la precarga, ¿no?, antes de la contracción. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es disminuir nuestra precarga. ¿Qué más deberíamos hacer aquí? Aquí un diurético. ¿Qué más deberíamos hacer? ¿Qué pasa con este corazón? El corazón ya no tiene fuerza para poder, ¿ok?, expulsar la sangre. ¿Qué va a pasar? Podemos también administrar un fármaco que incremente la fuerza de contractibilidad de este corazón. Para tratar de todo lo que estamos mencionando solamente es un tratamiento de tipo sinológico. Asimismo, como esto se ha producido, vamos a ver que en la fisiopatología aquí se han activado diversos mecanismos de regulación, pero se han activado de manera, digamos, viciosa, causando, en vez de mejorar, lo que ha causado es que ha convertido a este problema más grave, y uno de estos es el sistema inhibitorio. Lo que vamos a trabajar también aquí será una inhibición de ese sistema, ¿sí? Entonces, todos estos van a estar relacionados. Ahora, había también ahí lo que mencionaba un síncope, ¿no?, o este desvanecimiento, esta pérdida de postura. ¿Qué creen que se producirá eso? ¿Cómo sería relacionado? O sea, está así como encorvado. No sé qué pena. ¿Cómo que se desmayara? ¿Qué creen que se desmayaría con un problema de tipo cardíaco?
relacionando también, ¿ok?, a los bronquios, y eso está generando una tos de tipo mecánico, o sea, algo que está presionando está haciendo que se produzca esa tos, ¿ok?, mecánica. Pero con esta imagen también podemos ver que el edema también puede ser una razón de esa tos. Entonces, con el tratamiento que hemos mencionado, podríamos estar mejorando mucho este cuadro. Pero recuerden lo que estamos haciendo, como hay cambios estructurales, solamente van a ser de tipo signológico, no vamos a corregir nada, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a conocer y comprender la importancia de los efectos de diversos fármacos en el sistema cardiovascular. Son los temas que vamos a ver. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando hay un fallo cardíaco? Hay que recordar aquí la función principal del corazón. El corazón es una bomba que necesita generar presión para poder hacer que la sangre pueda llegar a los diferentes tejidos. Entonces, sin un fallo cardíaco, el corazón no va a poder cumplir esa función y lo que va a producir es un inadecuado flujo. ¿Qué quiere decir? Que el corazón va a tratar de alguna manera, con ese fallo que va a tener, tratar de llenar de esos ventrículos. Por eso es que dice que va a tratar de mantener el llenado cardíaco a expensas de la presión, produciendo muchas veces congestión venosa o una coagulación. Este tipo de fallos cardíacos, estas anormalidades, pueden ser de tipo sistólica, relacionada con el bombeo o la contracción, o de tipo diastólica, relacionada con el bombeo. Ambos van a tener implicancias en lo que es esta falla cardíaca congestiva. Muchas veces son progresivos. Todo va a comenzar, ¿okay?, cuando hay un daño. Por ejemplo, el anterior podría ser un episodio o un caso típico de esta insuficiencia mixomatosas, ¿okay?, de la válvula mitral. Esta insuficiencia lo que va a hacer es que producir, ¿okay?, en el organismo que se active mecanismos de compensación. Pero estos mecanismos de compensación no logran, ¿okay?, eliminar lo que es el inicio de esta signología, sino hace que más bien se vuelve un ciclo vicioso y se empieza a presentar ya signos clínicos producto de esa activación exacerbada de estos mecanismos de progresión. Ahora, el gasto cardíaco, recordemos que el gasto cardíaco es igual que decir volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿sí? En cuanto al volumen sistólico, ¿okay?, recordemos que el volumen sistólico es la cantidad de sangre que va a salir del corazón en cada sístole. ¿Okay? Ese volumen está relacionado con ¿qué? Con la contractibilidad que va a tener el músculo cardíaco, así como también la influencia del sistema nervioso autónomo. Adrenalina también va a contribuir con esa fuerza de coordinación. Asimismo, vamos a ver que no solamente va a trabajar aquí lo que es la activación del sistema nervioso autónomo, sino que vamos a tener otros mecanismos que también van a actuar. En el caso, eso es en el caso de lo que es la contractibilidad, vamos a ver que en la frecuencia cardíaca, recordemos que el que va a regular esto siempre va a ser el nodo sinusal. El nodo sinusal tiene también inervación tanto del sistema nervioso autónomo, de inhibición simpática como parasimpática. Cuando hablamos del simpático, lo que va a hacer es que el nodo sinusal se va a despreciar mucho más. Ahora, la regulación de esto también está relacionado con quién? Con un eje de tipo endocrino, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuándo se activa la renina-angiotensina-aldosterona? Cuando este gasto cardíaco disminuye, también va a disminuir la perfusión, la llegada de la circulación a los riñones. Esta disminución de la perfusión renal va a activar este eje. Este eje se activa para poder liberar tanto angiotensina 2, que va a producir vasoconstricción de tipo sistémica, así como también estimular a la liberación o secreción de aldosterona, que está relacionada con la recaptación de sodio y agua. ¿Para qué se activan estos sistemas? Para
tratar de incrementar lo que es el retorno venoso para que el gasto cardíaco se incremente, incrementando volúmenes sistólicos. ¿Qué cambios van a haber? ¿Qué cambios vamos a identificar? Por ejemplo, cambios en la frecuencia cardíaca por la activación de estos sistemas. La contractividad también va a tener una implicancia, porque hemos dicho que estaba regulado también por parte del sistema nervioso autónomo, y también lo que es el cambio que puede haber en la musculatura, dependiendo del tipo de evento o estímulo que esté produciendo. ¿Para qué se da esto? Todo esto para poder regular. Lo que está tratando de hacer es solamente regular, pero a veces no solamente se va a poder solucionar regulando, sino que se tiene que eliminar hormonas, lo que está produciendo. Okay. Ahora, para hablar de estos, de los fármacos en corazón, hay que tener en cuenta que el corazón, ¿qué cosa es? Es un músculo cardíaco, músculo estriado, por ende su contracción va a ser similar a la del músculo esquelético, donde veíamos que era importante el calcio. Ahora, aquí el calcio va a venir no solamente del receptor sarcoplástico que tiene, sino también va a venir de afuera, del líquido extracelular. Entonces, este ingreso de calcio del líquido extracelular al interior va a causar la liberación del calcio, que se llama liberación de calcio cruzada por calcio. ¿Para qué queremos calcio? Para que se una a la troponina C, para que pueda desplazar o dejar libre los sitios de unión de la actina y pueda unirse a la miosina y producirse lo que es la contracción. Eso es lo que es necesario. ¿Está? Lo que mencionamos. Ahora, este proceso es un proceso energético, que quiere decir que va a gastar mucha energía. Va a gastar energía tanto para poder producir lo que es la contracción. ¿Por qué? Porque recordemos que la cabeza de la miosina es ATPase, es decir, que va a realizar un ATP. Y también vamos a ver que la relajación también va a consumir oxígeno. ¿Por qué? Porque aquí hay una bomba, la bomba Z, que es la que va a hacer que reingrese calcio al retículo sarcoplástico. Pues ambos procesos de relajación y contracción van a tener un gasto de energía principal. ¿Sí? Este es el proceso de propagación del estímulo, el ocurrimiento excitocontráctil del músculo cardíaco, que vemos que siempre tiene que llegar con potenciales de acción y va a poder propagarse por toda la membran, uniéndose en este caso a receptores que van a permitir o van a ayudar a que se dé la contracción. En este caso son canales de calcio lentos, canales de calcio lentos que van a permitir el inicio del calcio para que pueda estimular a que se da más calcio. ¿Sí? El calcio es muy importante en la contracción. ¿Por qué? Habíamos visto miren, esta es la actina, y aquí tenemos a la miosina. La miosina habíamos dicho que tiene su cabeza tiene actividad ATPase, quiere decir, cuando encuentra un ATP, esta cabecita le va a producir ADP y fósforo infiltrado. Hace esto ¿para qué? Para poder tener un cambio, digamos, en ellos y puedan unirse a la actina. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda darse el desplazamiento de las fibras y darse el agotamiento del sarcoma. Entonces, cuando vemos ¿qué pasa cuando incrementa la concentración de calcio intracelular en el citoplasma? Posiblemente vamos a estar frente a un evento denominado contracción, porque los niveles de calcio están incrementados. Pero más bien cuando el calcio disminuye con los valores normales, se dice que está ya relajado. El que está contraído, porque puede dar un calcio a su explosión, y el que está relajado porque ya se guardaron en sus lugares de origen. En el músculo cardíaco no solamente va a haber bomba Z, van a haber otros intercambiadores que van a cumplir una función importante. Ahora, ¿eso pasa dónde? Eso pasa a nivel del corazón. Pero ¿qué pasa a nivel de los
de las arteriolas, porque esto, recuerden, cuando hablamos de vascular, lo que es vasoconstricción, vasodilatación, siempre vamos a estar hablando de lo que son arteriolas. Vénulas también venas, ¿sí? Pero principalmente arteriolas. ¿Qué pasa cuando hay mayor cantidad de calcio en el intracelular? ¿Qué cosa ven ahí? ¿Qué pasará en el músculo liso de la arteriola? Hay más calcio, también va a predisponer a que haya una vasoconstricción. ¿Sí? Si hay vasoconstricción, ¿okay? ¿Qué va a pasar? Va a ayudar, por ejemplo, a incrementar la resistencia periférica, va a incrementarla, va a ayudar a regular lo que es la presión arterial, ¿okay? Que incrementa la resistencia periférica. ¿Y qué pasa cuando hay menos cantidad? Pues va a producir, estaríamos frente a una vasodilatación. Entonces, en el caso del corazón, cuando hablamos de incremento de calcio, vamos a hablar de que podemos estar frente a la sístole, ¿okay? La contracción del músculo cardíaco, y cuando hay disminución, estamos frente a la diástole o de la relajación. En los vasos, ¿okay? En arteriolas, venas y vénulas también se puede dar eso mismo, pero aquí se llama vasoconstricción y vasodilatación. ¿Ya? Entonces, el calcio va a ser importante, es un factor importante. Y ahorita vamos a ver por qué estamos hablando del calcio, porque hay fármacos que van a controlar este calcio. ¿Sí? Acá es algo importante también mencionar. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, ¿okay? No necesariamente va a ser, ¿okay? En el caso de lo que se llama músculo cardíaco, ¿okay? Sino también puede ser un vaso sanguíneo, una arteriola. En el caso de lo que son corazón, vamos a ver que va a ser importante. ¿Okay? El fosfolambano, deben haberlo escuchado. El fosfolambano es una proteína que lo que hace es ayudar a la bomba séptica. Cuando está no fosforilado, ¿sí? Es como que se estuviera deteniendo la bomba séptica, pero cuando no está con ella, deja que capte todo el calcio que pueda, lo más rápido. ¿Para qué? Para que el calcio, ¿okay? Disminuya del intracelular, ¿okay? Y vuelva al retículo para estar ya preparado para el siguiente ciclo de contracción. ¿Sí? Entonces eso ayuda, ¿okay? A la fuerza de contracción. Asimismo, vamos a ver que hay fármacos que van a afectar aquí la bomba de solidificación de PAS. Cuando afectan esta, cuando el nivel la bloquean, lo que vamos a ver es que este intercambiador también va a ser bloqueado. ¿Sí? Entonces, estos tres, ¿okay? Van a ayudar a que el calcio vuelva a su lugar de origen. Recuerden que en el cardíaco, el liso, el calcio va a venir de afuera. ¿Sí? Solamente en el esquelético él podría dentro. En el esquelético no necesitamos estos intercambiadores de sodio-calcio, tampoco íbamos a necesitar lo que era la dependencia de esta bomba de sodio-calcio de PAS, porque es la que permite que funcione esa bomba. Ahora, ¿qué pasa? ¿Okay? Durante el fallo cardíaco, lo que vamos a ver es que el cuerpo, por ejemplo, cae el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco cae, ¿okay? Lo que vamos a ver es que se van a activar mecanismos compensatorios. Mecanismos como cuáles? Por ejemplo, el nervioso, ¿okay? Si hay una disminución de la presión, el sistema o el reflejo receptor se va a activar, y también se puede activar, ¿okay? Pero a largo plazo el sistema renina-angiotensina posterior. Recuerden que este es hormonal, ¿okay? Y para que se active este sistema, lo que tiene que haber es que en disminución, ¿okay? De la llegada de sangre al riñón, o también conocido como disminución de la perfusión renal. ¿Y eso se da por qué? Porque se reduce el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué va a pasar? Se reduce el gasto cardíaco y las células, ¿okay? Van a liberar renina en el riñón, ¿okay? Renina. La renina va a
este sistema? La renina se va a convertir como una enzima que va a transformar al angiotensinógeno que se produce en el hígado, lo va a convertir en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 se convertirá en angiotensina 2 por medio de la ECA. Entonces, aquí es importante ¿quién? La ECA. Hay fármacos que van a inhibir la ECA. Por ende, si inhiben la ECA, no se producirá angiotensina 2. Si no se produce angiotensina 2, la angiotensina 2 no podrá estimular a la vasoconstricción, porque esa es su principal función, o no podrá estimular a que se pueda liberar aldosterona. ¿Sí? Obviamente el aldosterona se libera por algunos motivos, no solamente por intestinos. Veíamos que cuando hay una falla a nivel renal, que cuando hay una, por ejemplo, va a trasladarse o va a traducirse en una disminución del gasto cardíaco o una disminución de la presión arterial. Esto va a causar que la perfusión renal caiga, es decir, que llegue menos sangre del riñón. Cuando causa esto, que el riñón va a liberar una sustancia que se llama la renina. La renina va a comportarse como una enzima que va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se convertirá en angiotensina 2 gracias a la ECA. Esta angiotensina 2 que tiene dos funciones. Una que es estimular la síntesis de aldosterona para recaptar sodio y por ende agua, y de esta manera incrementar el volumen sanguíneo. Y por el otro lado, producir una vasoconstricción arterial y venosa de tipo. ¿Para qué? Para incrementar la presión sanguínea arterial sistémica y venosa periférica. ¿Ya? Entonces, estos puntos son importantes. Pero ¿qué va a pasar si es que este evento que está realizando no va a compensar eso? No es que no haya agua o que no haya sangre, sino que está pasando. ¿Por qué no está llegando? ¿Por qué ha bajado el gasto cardíaco? Ese corazón ya no puede. No tiene la fuerza suficiente para poder generar esa presión y expulsar sangre. Entonces, ¿qué cosa está haciendo este sistema en realidad? Está ayudando, porque al final el resultado, ¿qué cosa es? Si está absorbiendo agua, está incrementando el volumen sanguíneo, ¿qué está haciendo? Incrementando presión sanguínea, está incrementando el volumen sanguíneo. Entonces ese corazón que ya está de por sí, no puede generar esa fuerza, con más volumen, ¿qué va a pasar? Va a reproducir más el problema. Entonces, este sistema, en vez de ayudarlo, lo está haciendo que entre en un círculo vicioso. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que cuando se presenta, esta reducción, por ejemplo, del gasto cardíaco, veíamos como falla renal o disminución de la presión sanguínea, no solamente se activa el sistema renina y aldosterona, este se activa, digamos, a posteriori, porque indica que se van a activar más, van a sintetizar más sustancias. En cambio, este que es el reflejo vasoreceptor, es el que se va a activar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque es nervioso. Entonces, cuando baja la presión sanguínea, los vasoreceptores que están ubicados donde, a nivel del seno carotídeo, a nivel de lo que es alveolar córtico, van a captar esto y van a mandar mediante el par craneal 9, el par craneal 10 la información hacia el centro vasomotor. En el centro vasomotor, como está captando una disminución de la presión sanguínea, lo que va a hacer es activar el centro vasomotor mediante ¿qué? Mediante la activación del sistema nervioso simpático. Se menciona ahí que activa el tono simpático. ¿Qué va a hacer? Pues va a empezar a liberar noradrenalina. Esta noradrenalina va a unir a sus receptores, a sus diferentes receptores. Tiene alfa y beta, si ustedes recuerdan. Para lo que es el incremento de la frecuencia cardíaca, estará activándose los receptores beta 1 a nivel del nodo sinusal y los receptores beta 1 a nivel del músculo cardíaco voluntario de la nación. Estas
debilidades, que es incremento de frecuencia cardíaca y contracciones, va a tratar de incrementar el gasto cardíaco. ¿Por qué? A mayor frecuencia cardíaca, como hemos visto, aunado con el volumen sistólico, podría incrementar el gasto cardíaco. Y por el otro lado, vamos a entender que no solamente tiene receptores beta, también tiene receptores alfa. Los alfa 1 a nivel periférico, lo que va a hacer es que va a producir una vasoconstricción, va a llegar más sangre al corazón. ¿Por qué? Porque los vasos se van haciendo más chiquititos, haciendo que aquí falta un link entre el simpático, entre lo que es la actividad del simpático, que es a nivel del músculo cardíaco, debe incrementar lo que es la contractividad de esa fuerza para que pueda respirar más. ¿Qué va a participar? ¿Qué va a pasar así mismo? Vamos a ver que el gasto cardíaco en algunos órganos se va a reestructurar. Por ejemplo, en el caso del músculo, va a disminuir el gasto cardíaco, la distribución de sangre a esos lugares, pero siempre manteniéndose el flujo para órganos vitales como cerebro y corazón. Todo este mecanismo lo que va a hacer es tratar de preservar o incrementar la presión sanguínea. Acá esta presión sanguínea que ha estado disminuida, con todos estos procedimientos va a permitir que vuelva a subir. Lo malo es que esto es así como es rápido, también rápido se va a ir, ¿sí? Esta es una retroalimentación de tipo negativo, ya disminuyendo el efecto. Ya tenemos dos mecanismos aquí respecto a presión sanguínea. Mencionábamos en el centro cardiovascular, el centro vasomotor, vamos a tener por un lado lo que es el centro motor, que va a estar dado por la activación de lo que es el simpático. Cuando se unen los receptores beta 1, está relacionado a qué? Al ingreso de sodio y calcio, produciendo una despolarización. Incrementar esa despolarización, incrementar el ritmo cardíaco a nivel del nodo sinusal en este caso. Y en el caso contrario, cuando se activa, cuando llega al centro cardiovascular y se activa lo que es el sistema parasimpático, aquí lo que va a producir es que cuando se unen los receptores muscarínicos con la acetilcolina, va a incrementar el ingreso de potasio, va a disminuir lo que es calcio y va a producir una hiperpolarización, causando una disminución de la velocidad de despolarización, disminuyendo el ritmo cardíaco. Estos dos son en el nodo sinusal, porque hablamos del ritmo cardíaco, con frecuencia cardíaca. Ahora, ese es el contexto de los mecanismos de regulación de la parte cardíaca. ¿Qué debe pasar cuando tenemos un animal identificado como un fallo cardíaco? Bueno, la terapia que nosotros debemos establecer es de acuerdo a los signos. Podemos tener signos que están relacionados con una disminución del gasto cardíaco, entonces nuestro objetivo será mejorar ese gasto cardíaco. Si el animal está edematizado porque depende de una insuficiencia cardíaca congestiva, nosotros necesitamos reducir el edema. Para reducir el edema también siempre está relacionado con lo que es la congestión. Eso es aquí la precardia. Lo que tenemos que hacer es reducir esta precardia. Asimismo, vamos a ver que muchas veces también está relacionado con las partes de lo que es la contractibilidad, de lo que es la sincronía tanto del pulso como la frecuencia cardíaca, manejando lo que son las arritmias. Entonces, estos son los cuatro frentes que vamos a tener para poder manejar un fallo cardíaco. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, aquí están divididos los fármacos de acuerdo a esos frentes que vamos a tratar para manejar este fallo cardíaco. En el caso de mejorar las arritmias, obviamente los fármacos están relacionados con los fármacos antiarrítmicos. El representante de este grupo van a ser la lidocaína, por ejemplo, de la propagación. En el caso de mejorar el gasto cardíaco es ambos. Gasto cardíaco es tanto volumen sistólico como frecuencia cardíaca. Van a ser, por ejemplo, los fármacos
visto al comienzo que el calcio va a ser importante. ¿Para qué? Para la parte de la contracción. ¿Okay? Entonces, el calcio va a ser muy importante para incrementar esa fuerza de contracción que el corazoncito está, digamos, perdiendo. Solito el corazón no va a poder bombear. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia. Ya no puede, porque de repente sus sarcómeros están muy alargados, están muy comprimidos, entonces no puede darse un adecuado acople de los puentes cruzados. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a necesitar que el calcio, por ejemplo, que se quede mucho más tiempo fuera. ¿Para qué? Para que esa fuerza se incremente. Por eso es que se usan estos ionotrópicos positivos. Entonces, a más calcio, vamos a tener acortamiento de las miofibrillas de esas que van a producir la contracción. Cuando decimos que es ionotropismo positivo, es cuando estamos incrementando el calcio en el citosol. ¿Para qué aumentamos el calcio en el citosol que esté disponible aquí? Para que haya, para que se una más, troponina C, para que reclute más unidades, para que reconozca más puentes cruzados, para que de esa manera se aumente la contractibilidad, se aumente esa fuerza de tensión. Si no, ¿qué pasaría? Ese calcio reduciría rápidamente y no habría suficiente calcio para que pueda causar una correcta contracción. Uno de los ionotrópicos positivos clásicos va a ser la digoxina. La digoxina se conoce como un glucósido nuclear. Esta digoxina va a tener como principal mecanismo de acción que va a hacer bloquear la bomba de sodio y potasio TPasa. Al bloquear la bomba de sodio y potasio TPasa, de esta manera, ¿qué va a pasar? Este intercambiador, el NCE, de aquí, ya no va a poder trabajar. ¿Qué pasa si el NCE quisiera sacar calcios y meter sodio? ¿Sí? Entonces, cuando este sodio ingresaba, la bomba de sodio y potasio TPasa lo sacaba. Entonces quedaba, producía la gradiente, además que permitía que pudiera ingresar más. ¿Por qué? Porque no había acumulación. Sin embargo, si este está inhibido, ¿qué va a pasar con esta bomba? También se va a inhibir. ¿Por qué? Porque va a haber mucho sodio dentro, entonces no va a poder ingresar, ya no va a poder generar esa gradiente. De esa manera deja que el calcio esté mucho más en el citosol, incrementando lo que es esa fuerza de contracción por parte de los sarcómeros. ¿Sí? ¿Está bien? Otro ionotrópico positivo, por ejemplo, son las catecolaminas como la noradrenalina. Hemos visto que la noradrenalina tenía su efecto a nivel de músculo liso, a nivel de lo que es corazón. ¿Qué pasaba con la noradrenalina? Se unía su receptor beta 1 y podría producir en el corazón, que podría producir sin beta 1 por un lado, en el nodo sinusal, que podría producir una despolarización mayor, por ende frecuencia cardíaca mayor, y en el músculo relacionado con lo que es la fuerza de contracción, va a tener ambos, incremento de lo que es la frecuencia cardíaca y fuerza de contracción a nivel del cardiocito. ¿Cómo van a ir? Estoy durmiendo. ¿También? ¿Sí? Están como un 5. Ahora vamos a estirarnos un rato porque la esperada de media hora nos ha... Retírense. El cardíaco, ¿cuál hemos visto? 2 ionotrópicos, ¿sí? Entonces tenemos primero a la digoxina,
Aumenta frecuencia cardíaca. Decía, que se quiere incrementar la concentración de calcio, ¿sí? Digoxina, ¿qué hacía? Inhibe bomba de sodio y potasio de ATPase. ¿Y adrenalina qué hacía? ¿También inhibe algo? ¿Qué hacía? Aumentaba frecuencia cardíaca. ¿Estaba relacionado con? Frecuencia cardíaca. ¿Qué hacía adrenalina? Inhibiado, ¿no? Recuerden que lo que decía él dice es receptores, ¿sí? Beta 1. Así como la adrenalina, ¿ok? Vamos a tener también a otras catecolaminas, ¿ok? Otros simpático-miméticos como dopamina, y también dopamina. Ellos también van a unirse a sus receptores beta 1, ¿sí? Pero si se unen los receptores beta 1, ¿qué cosa hace? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacen los receptores beta 1? En los receptores beta 1, recuerden que habíamos visto que tenía efectos sobre quién, sobre el nodo sinusal y sobre el músculo cardíaco. Sí, en este caso si estamos hablando de que son neutrones positivos porque estábamos relacionando con lo que era calcio y fuerza de contracción, ¿sí? En este caso, glutamina, ¿okay? Como menciona aquí, va a tener, ¿okay? Poco efecto sobre frecuencia cardíaca. Tiene poco efecto sobre frecuencia cardíaca. Entonces este es más selectivo. Este va a tener efectos sobre beta 1 y también sobre alfa 1. ¿Ya? Los tres son catecolaminas. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más hay que recordar? ¿Cuándo usaría glutamina? La glutamina se menciona que se puede usar más en lo que es una falla cardíaca aguda, ¿sí? En esta se menciona que puede utilizarse en un shock no cardíaco. ¿Por qué? Por la selectividad que tiene, ¿ok? Recuerden que ambas van a trabajar sobre beta 1, pero dopamina va a trabajar también sobre alfa 1, ¿sí? Y aquí, lo que es alfa 1, ¿ok? También podríamos usarlo en el caso de hipotensión. Porque también es, ¿ok? Se van a unir los receptores alfa 1. Recuerden que los alfa 1 están relacionados con vasoconstricción. ¿Sí? Ya. ¿Ok? El mecanismo de acción es el mismo. ¿Sí? El mismo mecanismo de acción. Ahora tenemos el otro grupo, ¿ok? Que son los inhibidores de la fosfodiesterasa. Estos inhibidores de la fosfodiesterasa es el otro grupo. ¿Ok? Este es el grupo que son
beta 1, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Va y va, ¿ok? Es el segundo mensajero de esta proteína ES, lo que va a hacer es incrementar adenilano ciclasa, y la adenilano ciclasa hace que se incremente AMP5, porque ayuda a que este se convierta en AMP5. Entonces, cuando hay AMP cíclico, ¿qué va a pasar? Va a haber conversión. Pero este AMP cíclico suele destruirse muy rápido. ¿Por qué? Porque hay esta fosfodiesterasa que la convierte nuevamente en AMP cíclico. ¿Sí? Este se contrae, pero como no dura mucho tiempo, se relaja. ¿Sí? Entonces recuerden que ahorita estamos en el corazón que no tiene la fuerza suficiente para contraerse y poder, ¿ok? Inyectar un volumen sistólico adecuado. Entonces lo que hace esta droga es que inhibe esta fosfodiesterasa. Si inhibe esta fosfodiesterasa, no va a haber quien la convierta en AMP. Se va a quedar como AMP cíclico, entonces va a poder mantener la contracción. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien o no? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende esta parte de la fosfodiesterasa? ¿Está saliendo? El principal representante es esta mirinone, ¿ok? O amininone. Entonces, lo que va a hacer este fármaco, como los demás, va a hacer, ¿ok? Tratar de ayudar al corazón para que pueda contraerse, ¿sí? Vive la fosfodiesterasa 3. ¿Por qué fosfodiesterasa 3? Porque justo la 3 es la que está en el miocardio, ¿sí? ¿Hay otras fosfodiesterasas? Sí, hay otras fosfodiesterasas, pero la 3 es la que está en el miocardio, ¿ya? En ese caso. Por eso dice ahí que inhibe la fosfodiesterasa 3, porque puede decir fosfodiesterasa en general, pero dice fosfodiesterasa 3, ¿ok? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí en cuanto a la estos tres van a ser ionotrópicos, ¿ok? Contracción, ¿sí? Contracción. Entonces el corazón no tiene fuerza y esta les va a ayudar. Por un lado, haciendo que se permanezca el calcio más por inhibición de la bomba de sodio y potasio ATPasa, ¿ok? Activando lo que es la parte de lo que son los simpático-miméticos, o inhibiendo la enzima que va a disminuir el AMP cíclico para que se mantenga el AMP cíclico para que pueda, ¿ok? Sostenerse esa contracción. ¿Ya? Cualquiera de los tres. Ok, vamos por el siguiente grupo, que serían los antiarrítmicos. Cuando nosotros hablamos, ¿ok?, de lo que es la conducción del estímulo nervioso, vamos a recordar que el nodo sinusal es donde van a hacer todo, porque aquí es el marcapaso, ¿sí? Y aquí va a empezar, y ¿dónde va a terminar? Pues va a terminar en las fibras de Purkinje, que van a ser el último, que van a llevar el estímulo eléctrico, y aquí, ¿ok?, va a producirse o se va a expandir el potencial de acción hacia lo que son las fibras del corazón, del cardiomiocyto. ¿Y qué va a pasar? Terminará con una contracción. ¿Qué pasa cuando hay de repente una alteración de este orden? Porque todo eso tiene que ir en orden, si no va a ver este orden, vamos a ver que van a haber fallas, y puede haber de cosas. Pueden haber contracciones de tipo ectópicas, como temblores. ¿Okay? Podemos ver que pueden haber bloqueos, un placato que se bloquea, ¿okay?, o no va a haber una coordinación en este. Entonces, tenemos aquí nuevamente, ¿okay?, lo que es la influencia del sistema nervioso autónomo. ¿Qué cosa es el sistema nervioso autónomo sobre lo que es el ritmo cardíaco? ¿Qué hace? Bueno, disminuye, lo incrementa, ¿o qué sistema?
¿qué sistema nervioso lo aumenta? Disminuye. Aumenta el simpático. ¿Qué hace el simpático? Aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta, así que el simpático se va a activar, recordemos que va a aumentar, ¿ok?, lo que es la despolarización del nodo sinusal, y esto hace que se incremente la frecuencia cardíaca. Recuerden que el potencial de membrana en reposo del nodo sinusal no existe como tal, sino se llama potencial marcapasos. Ese potencial marcapasos solito llega a despolarizarse al umbral y de ahí se produce potencial de acción. En este caso, lo que hace el simpático es incrementar lo que es la conductancia de sodio y calcio. ¿Para qué? Para que pueda llegar mucho más rápido al umbral y de ahí despolarizarse. ¿Okay? Mientras que el parasimpático hace lo contrario, ¿okay?, relacionando, ¿okay?, a que va a producir una hiperpolarización. O sea, la hiperpolarización produce una disminución de la frecuencia, ¿okay?, cardíaca. ¿Cómo lo hace? En este caso va a incrementar lo que es en la salida de potasio, ¿okay?, versus lo que es el ingreso de calcio. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, que en cuanto a las arritmias, ¿ustedes creen que un simpático mimético también tendría efecto? Y por eso es que aquí resaltábamos, por ejemplo, que la dobutamina no tenía tanto efecto sobre frecuencia cardíaca. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en esta parte, en este grupo de fármacos, estábamos destinados a ¿qué? A lo que era la contracción del músculo, ¿sí? En esta parte sí vamos a hablar de lo que es la frecuencia cardíaca o lo que son los antiarrítmicos, ¿sí? Ok, ¿qué cosa puede causar una arritmia? Pueden ser muchos factores, dentro de los cuales tenemos que no va a haber una adecuada coordinación o balance tanto en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Recuerden que cuando el simpático está activado, el parasimpático no es que esté inactivado, sino está en una proporción bastante baja. Asimismo, recordemos que para que se dé esta despolarización necesitamos que el contenido de los electrolitos, tanto en el líquido intra y extracelular, mantenga sus proporciones, su gradiente. Puede producir también en caso de hipoxias, acidosis, alteración del equilibrio ácido-base, en caso de insuficiencias cardíacas congestivas, e incluso con los mismos fármacos pueden causar arritmias. ¿Sí? Cualquiera de ellos. Ahorita nos importa la patología, si hablaremos de cada uno de ellos, no vamos a demorar mucho, y esto lo van a ver pues, en fisiopáticos. ¿Sí? Y vamos a hablar expresamente de lo que es un poquito lo que son las clasificaciones. Entonces, estos antiarrítmicos se van a clasificar en clases, en clases que están relacionadas con cuál es su mecanismo de acción. Tenemos la clase 1 a la clase 4, variando en ellas su mecanismo de acción. En clase 1 es bloqueando los canales de sodio de dificultad, o los canales de sodio. En el caso de los canales de sodio, recordemos que lo que va a hacer esto es que si bloquea los canales de sodio no va a dejar entrar sodio. Si no ingresa sodio no hay despolarización. Ahora, recordemos solamente que es importante mencionar que tanto el nodo sinusal como el atrio ventricular, ambos se van a despolarizar solos. Sin embargo, el sinusal es el que va a despolarizarse más rápido, entonces es el que va a gobernar el ritmo cardíaco. Entonces, para el caso de los nodos, vamos a ver que van a tener aquí efecto tanto los bloqueantes de calcio como los beta bloqueantes. ¿Sí? Beta bloqueantes. En el caso de lo que es el miocardio, tanto arterial como ventricular, vamos a ver que el mecanismo de acción de estos antiarrítmicos están relacionados con la despolarización, por eso hablamos de canales de sodio, y la repolarización. Aquí de qué estamos hablando, no sé si se dan cuenta, es el potencial de acción, ¿sí? Despolarización y repolarización. Entonces, aquí tenemos por ejemplo los bloqueantes de los canales de sodio de voltaje como el anhidro, y los bloqueantes de los canales de potasio como es el sotalol o la amido
que son los bloqueantes de los canales de sodio. Si son bloqueantes de canales de sodio, va a decir, ¿qué va a pasar? No va a propagar el potencial de acción. ¿Sí? Si no propaga el potencial de acción, ¿qué estaría pasando? Cuando se produce una arritmia, tiene que ver que no hay congruencia entre el latido y el pulso. ¿Ok? Eso es cuando hablamos de una arritmia. ¿Sí? No hay congruencia entre ambos. Entonces, lo que hacen estos fármacos, ¿ok?, como en el primer grupo, es cuando bloquean estos canales de sodio, van a reducir la velocidad de despolarización y obviamente también la excitabilidad. De esta manera van a tratar de otra vez regular lo que es a la par, tanto la contracción de la sístole con el pulso. ¿Sí? Luego tenemos, ¿ok?, los que están relacionados a los agonistas de los receptores beta-adrenérgicos. Beta-adrenérgicos, beta-1, recordemos que están a nivel del nodo sinusal. Pero aquí, ¿ok?, recordemos que si no son específicos, pueden activar a todos los receptores adrenérgicos. Entonces, aquí, por eso nos menciona, ¿ok?, los diferentes receptores que puede tener el simpático. Alfa 1, ¿ok?, en vasos, en arteriolas, que está relacionado con la vasoconstricción. Alfa 2, ¿ok?, habíamos visto que estaba en el mismo, la neurona preganglionar, ¿ok?, o presináptica, ¿ok?, que va a regular la liberación de la noradrenalina o los simpáticos y también relacionado a la vasodilatación. Los beta 1, que están en el nodo sinusal y también en el músculo cardíaco, y los beta 2 que están en el músculo liso de lo que son los movimientos. Entonces, en este caso, estamos hablando de lo que es el nodo sinusal, estaremos hablando de los receptores beta 1. ¿Ok? Beta 1. ¿Qué pasa cuando se donan los receptores beta 1? ¿Okay? Esto estimula a que se dé una despolarización mucho más rápida. ¿Para qué? Para que se dé un incremento tanto a la frecuencia cardíaca y por el otro lado, en el músculo cardíaco, el incremento de la contracción. ¿Okay? Ahora, acá tenemos, ¿okay?, diferentes generaciones de estos fármacos. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, la primera generación, que va a ser el propanolol. Este es un antagonista de beta 1 y beta 2. ¿Qué quiere decir? Que así como va a disminuir la frecuencia cardíaca, también puede tener un efecto, ¿okay?, sobre la musculatura lisa de los músculos. ¿Sí? Entonces, no es específico. En la segunda generación, ya por ejemplo, en el atenolol o el pentoprolol, estos van a ser más selectivos a beta 1 solamente. ¿Qué quiere decir? Que va a trabajar específicamente aquí. No va a tener, digamos, efectos secundarios. ¿Ok? Ahora, en este tenemos, ¿ok?, la tercera generación, ¿ok?, por ejemplo, que es el carvedilol. Este va a ser un antagonista, ¿ok?, selectivo de tanto del beta 1, ¿ok?, beta 2 y alfa 1. Aquí no está comprometiendo al alfa 2. Entonces, lo que va a producir aquí, ¿ok?, va a ser un efecto de tipo más grande para poder ayudar a lo que es la parte del cardíaco. Entonces, lo que van a hacer estos antagonistas es inhibir la acción de lo que sería el tono simpático, la actividad simpática. De esta manera, ¿qué va a hacer? Reduce frecuencia cardíaca y, como reduce frecuencia cardíaca, ¿okay?, puede también trabajar a nivel de lo que en este caso sería, ¿okay?, reducir lo que sería la presión sanguínea. ¿Okay? Entonces, recuerden, dependiendo del tipo de generación, vamos a poder tener el efecto. El siguiente grupo, ¿okay?, van a ser lo que son bloqueantes de los canales de potasio. Aquí, en los canales de potasio, ¿okay?, vamos a ver que va a ser importante. ¿Para qué?
bloquear los canales de potasio. Si nosotros bloqueamos los canales de potasio, estaríamos inhibiendo lo que es la repolarización. ¿Okay? Si inhibimos la repolarización, ¿qué va a pasar? El potencial de acción va a ser mucho más largo. Si el potencial de acción es mucho más largo, ¿qué va a pasar? Va a estar relacionado con que va a haber, ¿okay?, un mayor tiempo, ¿okay?, de lo que sería la parte de la relajación. ¿Sí? Ahora, estos antiarrítmicos han reportado que van a ser altamente tóxicos, causando, o sea, que son igual cardiotóxicos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque están dejando, digamos, el potasio, ¿okay?, que se produzca como un desbalance. ¿Sí? ¿Cuándo se usan estos? Cuando están relacionados con lo que son arritmias ventriculares. Es como lo habíamos visto acá. ¿Okay? Todo lo que trataba acerca de lo que era, calcio y beta bloqueantes está relacionado con los nodos. Y todo lo que era tanto bloqueantes de sodio como de potasio trataba acerca de lo que era el miocardio, el músculo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué van a entender? De quién está produciendo la arritmia. ¿Sí? Van a haber unas arritmias que van a ser producidas por una mala activación, digamos, o una deficiente activación de los nodos de los marcapasos, o relacionados con la activación de lo que es la contracción de los ventrículos. ¿Okay? Entonces a eso se le llama lo que sería una arritmia de tipo ventriculares. Vamos a seguir con los siguientes, que van a ser los bloqueantes de calcio. En el caso de los bloqueantes de calcio, también vamos a estar hablando sobre lo que sería la fuerza o ese calcio que va a ingresar para trabajar sobre lo que es la contracción. Entonces acá también sería el caso de lo que serían taquiarritmias supraventriculares. Taqui, que no solamente no hay un ritmo, sino que también está elevado la frecuencia cardíaca. Aquí serían las taquiarritmias. En este caso se usa el verapamilo y el nitroglicerina. Estos fármacos, vamos a ver que lo que van a hacer es, al bloquear estos canales de calcio, no van a dejar que ingrese este calcio, y este calcio recuerden que es importante para que estimule la liberación de más calcio. Por ende, la contracción va a disminuir. Si se disminuye, pues va a haber menos latido. Entonces, con eso está relacionado. Hasta ahí tenemos los antiarrítmicos. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Sí? Son los principales usos que podríamos tener. Por ejemplo, el lido, habíamos dicho, ¿lido qué cosa hacía? Bloqueaba los canales de sodio. Recuerden, el lido siempre va a ser bloqueante de los canales de Sodio. Entonces, como va a inhibir el ingreso de sodio, lo que va a causar es ¿qué cosa? El canal de sodio va a producir como uso principal, que podría usarlo a nivel de lo que sería arritmias de latido. Bloqueantes de canales de sodio, vemos que lo que va a pasar es que bloquea canales de sodio, la fase 0, rápida, que es la fase de la despolarización, estaría disminuida, ¿no? Y como está aquí en la parte de lo que es el trabajo del miocardio ventricular y atraer, lo podemos usar en arritmias de tipo ventriculares, ¿sí? Serían las ventriculares. En caso de los beta bloqueantes, ¿dónde están trabajando los beta bloqueantes? Cuando lo dice beta,
actividad simpática, ¿sí? Relacionada con la actividad simpática. Aquí, ¿qué cosa, dónde se utilizarían? Habíamos visto que estaban relacionados no solamente con arritmias, ¿okay? Sino también con las taquis, ¿no? Taquiarritmias, están relacionadas con el incremento de la frecuencia cardíaca, ¿okay? Entonces, aquí, en los beta bloqueantes, teníamos a las diferentes generaciones, ¿no? Representante de estos beta bloqueantes, atenolol, ¿sí? Atenolol podría ser. ¿Qué más? Y los bloqueantes de potasio están relacionados con qué fases? 0, 1, 2, 3, ¿no? En la fase de la repolarización, ¿sí? La fase de repolarización. Principalmente cuando se utiliza, se menciona que son ya arritmias bastante ya más graves, ¿okay? Y hay que tener cuidado también porque se mencionaba que había cosa causaba toxicidad, ¿sí? Ejemplo, sotanolol, ¿okay? Sotanolol. Y los bloqueantes de calcio, ¿okay? Hablábamos que era relacionado a ¿qué? El control de lo que era la despolarización, ¿no? En este caso, tenemos alianas. Con estas dos, miren, estas dos cuadritos va a clasificar bien el tipo de origen que va a tener y cómo podemos empezar. ¿Sí? ¿Por qué las clasifican así? Porque tenemos aquí 1 o 2, ¿ok? Los nodos, los marcapasos, este sería el sistema de conducción. Como no se puede trabajar con el sistema de conducción per se, se trabaja con la parte ya muscular. Por eso es que lo dividen en ambos, ¿sí? Uno que va a trabajar con la activación de lo que son los marcapasos y otro con lo que es la parte muscular, ¿ok? Debería trabajarse con esta parte también nerviosa, esto de las tejidas, sí, pero es algo que se ha desarrollado para la parte ya, digamos, final de la comunicación. ¿Qué más tenemos? Ahora, habíamos visto que como parte también de lo que era la falla cardíaca, era un incremento de la presión arterial, una hipertensión. Entonces, una alternativa es la utilización de estos vasodilatadores. Estos vasodilatadores, ¿qué van a hacer? Su nombre lo dice, van a vasodilatar los vasos sanguíneos, especialmente aquí, las arteriolas principalmente, ¿sí? Entonces tenemos un grupo bastante numeroso de fármacos que van a estar relacionados con quién? Con los agonistas de los canales de potasio, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueantes de canales de calcio, inhibidores de receptores 1 de la angiotensina 2 y los nitrovasodilatadores, que no los he visto mucho, me parece que están desfasados, antes se utilizaban ¿sí? ¿Qué es lo que se utiliza bastante? Es inhibidores de la ECA y esto también son inhibidores de receptores de 1 de la angiotensina 2, que es lo que va a causar, ¿sí? Entonces, veíamos que ¿qué es lo que va a estar causando? ¿Se acuerdan? El fallo renal activaba ¿a quién? El sistema renina angiotensina aldosterona. Como lo activaba, ¿qué cosa había? Estaba recaptando agua, había una sobrecarga, ¿sí? Y esa sobrecarga, en vez de ayudar, hacía que fuera peor el cuadro. ¿Por qué? Igual no llegaba una adecuada perfusión al riñón. ¿Por qué no llegaba una adecuada perfusión al riñón a pesar de que se había activado este sistema? ¿Por qué creen? ¿O por qué habíamos mencionado que se producía? ¿No? Porque la falla era que no había sangre, porque era por ejemplo como una hemorragia. ¿Cuál era el problema? El problema era que
podía latir, ¿sí? O sea, latía, pero no tenía la fuerza suficiente para sacar sangre, ¿sí? Entonces, como no tenía suficiente fuerza para sacar sangre, el gasto cardíaco disminuía, entonces pues llegaba menos al riñón, el riñón llevaba al sistema renina-angiotensina, que hacía que el volumen incrementara. ¿Por qué? Porque activaba lo que era aldosterona, activaba lo que era angiotensina 2 para que se dé una vasoconstricción, ¿okay? Y aumentaba la precarga, sí aumentaba la precarga, pero el problema era la precarga, no era el problema la precarga, sino era el corazón que ya no podía, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya tenía, alteraciones de tipo ya celulares, arquitectónicas que no permitían que este pueda producir una adecuada asistencia, no se producía la fuerza necesaria. Por eso es que empleamos, por ejemplo, los ionotrópicos para poder ayudar, ¿no?, a que esa fuerza se incremente. Entonces, a razón de eso, como hay esa activación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, es que se utilizan estos vasodilatadores. ¿Por qué? Porque la angiotensina tiene como principal función de cosa, vasoconstricción. Entonces, aquí tenemos uno de los fármacos que es inhibidor del receptor de la angiotensina 1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este va a trabajar directamente, ¿ok?, sobre el receptor. ¿Qué quiere decir? Si según nuestro receptor 1, que está relacionado con ¿qué? Con la liberación de aldosterona, con la absorción de sodio y por ende una vasoconstricción, estos efectos no se van a producir. Por ende, el efecto o el impacto que tiene la activación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona va a disminuir. ¿Pero por qué solamente con los receptores 1? Porque los receptores 2 están relacionados con una vasodilatación, se ha encontrado, ¿sí? Entonces, yo no quiero que la vasodilatación se inhibida, más bien me va a ayudar, ¿ok? Me va a ayudar. Por eso es que estos inhibidores son especialmente para los receptores 1, ¿ok? ¿Quiénes son estos fármacos? Tenemos acá el telmisartán, que es este inhibidor de los receptores 1 de angiotensina 2. El efecto es directo, ¿ok?, sobre la angiotensina, sobre el receptor de la angiotensina 2. Tenemos otros fármacos que también van a actuar sobre esta activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, pero van a trabajar sobre dónde, sobre la enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Qué va a pasar aquí? Va a inhibir esta ETA y lo que va a producir es que no se va a producir angiotensina 2. Por ende, no habrá los efectos ni de R1 ni de R2. ¿Quiénes son? ¿Okay? Estos fármacos. Tenemos acá captopril, ¿okay?, el enalapril, que se usa más, ¿okay?, el benacepril y la ramipril. ¿Okay? Enalapril se utiliza, ¿okay?, mucho en lo que es los proyectos cardiovasculares con hipotensión. En el caso de lo que son, ¿okay?, el otro grupo de vasodilatadores, tenemos aquellos bloqueantes de canales de calcio. Si bloqueamos los canales de calcio, ¿qué va a pasar con esas arteriolas que producen vasoconstricción? Pues se va a bloquear y lo que va a pasar es que no se va a contraer. ¿Cómo va a estar? Va a estar más relajado, no va a producir una vasoconstricción. Entonces, en este caso, vamos a ver que va a ser importante. ¿En qué caso se utiliza? En el caso de hipertensión intracraniana, ¿okay? Como hay tanta angiotensina 2, produce vasoconstricción. Entonces, lo que necesitamos aquí es inhibir eso. ¿Cómo lo hacemos? Con que no ingrese calcio. Como no hay calcio, no hay contracción. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Eso se produce a nivel del músculo liso. En el caso del corazón, ¿okay?, ¿qué vamos a tener? Que como hay disminución o bloqueo de los canales de calcio, ¿okay?, la frecuencia de apertura de los canales de calcio, ¿okay?, va a disminuir, ¿okay?, va a disminuir. ¿Qué va a pasar con esto? Que el ingreso de calcio también disminuye, ¿okay?, disminuyendo la velocidad de conducción, ¿okay?, atrioventricular, disminuyendo la frecuencia del nodo sinusal. Ya. Disminuye todo esto y también a la vez disminuye lo que es la contractilidad del miocardio, ¿okay? Entonces, eso es lo que va a estar haciendo para poder ayudar también al corazón. ¿Por qué? Porque el incremento de la presión arterial también incrementa lo que es la actividad
en dosis bastante bajas, que eso hay que tener en cuenta también, que su franja, su límite de seguridad es bastante bajo. El amlodipine, es otro tipo obviamente de vasodilatador, que está relacionado también con bloqueante de calcio. El otro grupo que tenemos son los agonistas de los canales de potasio. ¿Qué pasará si tenemos agonistas de canales de potasio? ¿Qué cosa pasará? ¿Se incrementará o disminuirá lo que es el potencial de reacción? Canales de potasio, si son agonistas, nos van a ayudar, ¿sí? Si les ayudan, ¿cómo se da ese proceso de ese potencial de acción? ¿Incrementará la repolarización? ¿Disminuirá la repolarización? Disminuye. Va a hacer que la repolarización sea más rápida. Y si se abren muchos canales de potasio, ¿qué va a pasar? Se va a poder hiperpolarizar. Si se hiperpolariza, ¿qué va a poder pasar? Que va a necesitar mucho más, que el estímulo sea mucho más grande para poder producir el potencial de acción. Por eso se menciona que esa apertura de los canales de potasio va a poder producir una dilatación de las arteriolas. ¿Por qué? Porque va a producir una relajación del músculo liso. ¿Por qué? Porque esto causaría, luego de la relajación del músculo liso, causaría una reducción de la resistencia vascular periférica, trayendo una reducción de lo que es la presión sanguínea. Solamente por una disminución, o por ayudar a los canales de potasio, relacionado principalmente con una hiperpolarización. Otro grupo son los nitrobasodilatadores. Estos son la nitroglicerina y el nitroglucianosol. Nunca los he usado, pero se menciona en la teoría que se pueden utilizar. Estos están relacionados con la regulación a nivel del endotelio. El endotelio es también parte de la regulación de lo que es la presión arterial. La presión arterial está regulada a tres niveles: a nivel nervioso, por parte del sistema nervioso simpático, parasimpático, por parte de, también el siguiente grupo es la parte endocrina, que es el sistema que maneja la aldosterona, y el último es la regulación local, que está dada por el endotelio, que es aquí. Entonces, en el endotelio, lo que se va a producir son dos sustancias, tanto el óxido nítrico como la endotelina. La endotelina, lo que produce es una vasoconstricción, mientras que el óxido nítrico produce una vasodilatación. Entonces, hay un balance entre ambos. Cuando